¿Por qué deberías empezar a ahorrar dinero en el 2025 en particular? Hoy vas a aprender 3 razones, las más importantes diría yo, por las cuales deberías plantearte de verdad ahorrar o aumentar tu grado de ahorro y que no solo te haga entender lo importante que es, sino que te dé cierto grado de motivación para poder entrar en acción. Entonces, ¿qué vamos a ver? 3 razones y al final te voy a compartir algunos libros para que veas que lo que voy a comentar a continuación no es un invento mío, no es un comentario. Al contrario, eso está súper documentado y y te invito de hecho a que investigues muchísimo más para que te puedas proteger a ti y a tus seres queridos. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Belisa Tenorio y lo que hago es ayudar a las personas para que estén en paz consigo mismos, con el dinero y con la vida. Entonces, escucha este video hasta el final para que puedas adquirir incluso más información de la que tiene el 99% de la población. Entonces, ahora sí, vamos con la razón número 1. ¿Por qué es importante ahorrar? La razón número 1 es la siguiente. La forma en que está diseñado el sistema adrede es a través de ciclos económicos. ¿Qué significa esto? Por defecto, siempre hay subidas y bajadas de los ciclos económicos. Beli, ¿qué significa esto en el lenguaje común? Que siempre van a haber recesiones y siempre van a haber depresiones. Es decir, que las recesiones no son cuestiones de el destino, a ver si tengo suerte o si no, si me impacta o si no, va a pasar. Esto no es un tema de que si cruzo los dedos no va a pasar, está diseñado para que suceda. ¿Y por qué? Bueno, básicamente por el sistema de reserva fraccionario que no voy a empezar a explicar ahorita y les voy a dar bibliografía para que puedan averiguar más. Pero el punto es, como todo el sistema está basado en deuda, su lógica hace que siempre hayan momentos de vacas flacas. Es inevitable, de verdad, que me esté escuchando esto, que lo comprenda. No es una cuestión de suerte, está hecho así. Beli, ¿cómo así? O sea, quiere decir que es un ciclo económico que se repite una y otra vez. En efecto. ¿Y qué es lo que pasa? En este momento estamos a punto de entrar a un ciclo de bajada, uno de los ciclos largos de bajada. Eso es lo que se estima, eso es lo que se prevé y lo que se viene diciendo desde hace un par de años atrás. Y yo siento que si no nos preparamos proactivamente y si no lo hacemos en este momento, nos va a agarrar la marea abajo. Y eso es lo que quiero que las personas que estén viendo esto no les llegue a pasar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Es inevitable, los ciclos van a pasar y uno puede decir, ¿sabes qué? Ignoro lo que acaba de decir Belisa y prefiero vivir la vida loca y simplemente espero que no me afecte a mí. Bueno, la situación es la siguiente. Puede que tengas la suerte de que eso no te vaya a impactar, obviamente, o sea, nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, pero lo que sí tienes que tener claro es que nadie te va a salvar si te afecta. Entonces, si ya sé que los ciclos económicos son inevitables, que así funciona la economía, ¿por qué entonces no prepararme? Esa es la razón número 1. Ahorra para que te puedas proteger cuando esa situación venga, porque es inevitable. Esa es la primera razón. Protección, porque está diseñado así. ¿Va a pasar? En guerra avisada no muere soldado, así que de verdad te recomiendo muchísimo que averigües mucho cómo funciona el sistema de reserva fraccionario, que averigües la función de los bancos centrales, que entiendas que el dinero básicamente se genera con deuda y que producto de esta estructura siempre va a funcionar a través de ciclos. Razón número 1, protégete contra los ciclos económicos. Razón número 2, libérate. ¿De qué? De los intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno pide un préstamo, y esto lo voy a decir con una anécdota personal, a uno realmente no le dicen las implicaciones de ese préstamo. Y lo voy a decir así, vea. En una ocasión, más o menos en el 2021, ¿sí? Si no estoy mal, yo no tenía tanta información, digamos, todavía tenía ciertos vacíos, pero conocía un poquito ya sobre educación financiera. ¿Y qué pasa? Voy a pedir una hipoteca, me parece que hay una oportunidad interesante de inversión, lo hago y demás. Y una de las cosas que yo empiezo a pedir a los bancos es que por favor me desglosen cuánto es lo que efectivamente voy a pagar de intereses durante el tiempo que tenga esa hipoteca, entendiendo que
los intereses podían variar y demás, pero que me diesen un aproximado con al menos la tasa que había en ese momento. La respuesta de todos y cada uno de los bancos fue: esa información la tiene que sacar usted. Qué sospechoso, ¿no? ¿Por qué el banco no me da esa información? Bueno, porque yo sabía sacar esos números y los hice manualmente y los hice con cada una de las condiciones crediticias que me ofrecieron, y el resultado es que en promedio una hipoteca en Latinoamérica termina pagando 3 hasta 5 o 6 veces el valor de la casa. Es decir, que si yo me compro una casa de $100,000, terminaré pagando en realidad, si yo sumo los intereses, $300,000, $400,000, $500,000. La mayoría de nosotros no somos conscientes de cómo funciona este sistema y que básicamente lo que estamos haciendo cada vez que pedimos un préstamo es hacer ricos a los bancos y a los sistemas financieros. ¿Vale? Entonces, ¿por qué ahorrar, Beli? Para salir lo más pronto posible de las deudas. Para que en vez de ser rico a otros, te empieces a ser rico a ti. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ahorrar, que ojo, ahorrar es elemental, es un paso esencial, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque ese dinero, entre otras cosas, empieza a perder valor por la inflación, que de nuevo no voy a meterme en eso ahorita porque ese no es el objetivo, pero cuando empiezas a ahorrar y a invertir, en vez de pagar intereses, empiezas a cobrar intereses. Ahí está la diferencia. La mayoría de las personas pasa toda su vida pagando intereses cuando lo inteligente es cobrar intereses. Y el método que se utiliza para cobrar intereses y dejar de ser rico a otros y empezar a hacerme rico yo es a través de la inversión. En caso contrario, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, podría pasarme toda la vida básicamente pagando intereses porque no tengo idea del impacto que tiene la deuda y que voy a pagar. En un carro básicamente podría pagar hasta 6, 7 veces el valor de ese vehículo. Pónganlo a pensar por un momento, ¿no? O sea, ¿realmente dónde está el negocio ahí? A veces gana más la financiera que propiamente el productor de ese vehículo o el productor de esa casa. Es interesante, ¿verdad? O sea, y es impactante. O si no, podemos no hacer nada, seguir pagando los préstamos y cada vez que hayan aumentos de tasas de interés, como pasó en Costa Rica en el 2022, estemos básicamente al margen de cómo queden esas tasas de interés y pase lo que pasó. Al menos en mi país, que yo soy de Costa Rica, fue el año donde se perdieron la mayor cantidad de casas, donde se ejecutaron la mayor cantidad de hipotecas. ¿Por qué? Porque las personas no tenían la capacidad de poder cubrir la cuota, dado a que la tasa de interés se subió estratosféricamente en un plazo muy corto de tiempo. Entonces, no tenían la capacidad de poder ejecutar los pagos y básicamente perdieron su hogar, o sea, muchísimo sufrimiento. Que hubiesen conseguido disminuir a través de haber tenido un ahorro, a través de haber amortizado ese préstamo, a través de haber tenido inversiones que hubiesen permitido apalancar un poco esa situación. Entonces, la razón número 2 es para que puedas empezar a cobrar intereses en vez de pagar intereses, ¿sí? Y que sea una estrategia para que empiece a crecer tu dinero y no una estrategia que básicamente lo que hace es quitarte dinero cada mes. Entonces, esa es la razón número 1 para empezar a hacer crecer nuestro dinero, empezar a cobrar intereses. Ahora vamos con la razón número 3. Esta va un poquito más profundo. Como siempre, es muy complicado para mí hablar de dinero y no empezar a trabajar como esta parte que para mí es la verdaderamente importante, porque el dinero al final es una herramienta para conseguir cosas. Lamentablemente nos han hecho creer que es un fin. Pero bueno, la razón número 3 es para que dejes de vivir en modo supervivencia. Y lo voy a explicar incluso con mi propia situación. Yo no sabía nada de dinero, como la mayoría de la población. Y seguí una serie de patrones, las cosas que a uno le dicen que uno tiene que hacer, con toda la mejor intención del mundo, porque claro, o sea, al final, ¿qué otra cosa te van a decir? Las personas van a compartir lo que ha sido su experiencia y la experiencia lamentablemente es común porque no nos han enseñado esto de forma masiva. Entonces, hubo un punto donde yo dije, a ver, si ya yo estudié, si ya yo trabajo, me esfuerzo, me considero buena persona, ¿qué es esto? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿La vida será esto entonces? ¿Trabajar de lunes a viernes de 8 a 5 hasta, ¿qué? Hasta pensionarme y luego que me queden 10 años de vida y morirme. O sea, mi cuestión fue como, o sea, ¿la vida es esto de verdad?
O sea, es que me indigna incluso en este momento pensarlo como que, ¿qué grado de ingenuidad, la mía, de pensar que la vida era nacer, estudiar, trabajar, no sé, 40 años, pagar intereses, pagar impuestos y morir? Eso no hace ningún sentido. No hace ningún sentido. Y si vemos la vida así, pues eso responde muchísimo a los grados de depresión y de ansiedad que hay en el mundo, ¿no? Si no hay ningún tipo de visión trascendental de la vida, me parece muy deprimente y no solo me parece, es que también lo viví. Entonces, hasta que uno no tiene cierto ahorro y empieza a tener algún tipo de estrategia a nivel financiero, lo inevitable es que uno viva la vida en modo supervivencia. Que nunca pase a preguntarse otro tipo de cosas, que nunca pase a cuestionarse qué es lo que realmente uno quiere. No es lo que le dijeron que tenía que hacer. ¿Qué es lo que realmente yo disfruto? ¿Por qué razón estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? Imposible poder empezar a hacerse ese tipo de preguntas si no tenemos cubierto lo de la comida, si no tenemos cubierto los recibos de luz, de agua, etcétera, etcétera. Hace lógica, ¿verdad? Una persona que ni siquiera tiene cubiertas sus necesidades o que el dinero le genera muchísimo estrés, nunca se va a empezar a cuestionar cosas trascendentales. Entonces, esa es la razón número 3 para dejar de vivir en modo supervivencia, empezar a experimentar la vida desde otra manera. ¿Y por qué, Beli? Porque es muy satisfactorio empezar a aspirar otras cosas, empezar a conseguir cosas que de otra forma, si uno no tiene superada esta parte o al menos mínimamente cubierta la parte del dinero, nunca va a permitirse explorar. Y si ustedes no me creen esto, pregúntele a otras personas. Tal vez una persona que se está quejando por su trabajo. Dígale, déjelo. ¿Qué va a decir? No, porque no tengo dinero. Otra persona que quiere experimentar tal vez en una nueva posición laboral. Cambie. No se quieren arriesgar. ¿Por qué? Sí, porque si me pasa algo no tengo dinero. El dinero se convierte en un obstáculo para cualquier proceso de superación personal. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos, porque estamos al margen de lo que pueda pasar. En cambio, si nosotros hablamos, nos preparamos y podemos estar, no voy a decir que completamente preparado, porque hay demasiadas variables y factores en la vida, pero sí está cubierta esta parte de supervivencia, que el cerebro, por su naturaleza, necesita tener cierto grado de seguridad para poder dar pasos en otras áreas no descubiertas que de otra forma no podríamos, pues sí, adentrarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se entienda con esta razón número 3? Ahorremos para estar cubiertos nuestras necesidades básicas, nuestra parte de supervivencia. ¿Para qué? Para que el dinero se convierta en una herramienta de crecimiento, una herramienta que nos permita superación personal y, lo más bonito, aspirar a algo más. Aspirar a algo más que sobrevivir, a algo más que solamente venir aquí a respirar y alimentarnos y tomar licor durante el fin de semana. Yo no sé a ustedes, pero a mí esa vida a mí me parece deprimente y probablemente habrá gente que le choque lo que estoy diciendo en este momento. Sí, puede pasar. Para mí, personalmente, y para muchas personas con lo que he conversado, es realmente triste. Así es. ¿Y por qué si sabemos esto no empezamos a hacer algo al respecto? ¿Por qué no empezamos a utilizar el dinero como una herramienta que nos ayude a lo que sí verdaderamente queremos? Que igual esto se acaba, en 100 años todos los que estamos viendo esto no vamos a estar aquí. Pues aprovechemos que el dinero nos sirva como un medio y no como un obstáculo en nuestra propia vida. Listo, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de lo que acabo de comentar ahorita? Quiero cerrar con esto. Son 3 razones muy potentes para empezar a hacer algo al respecto. Pero aunque no quieran hacer algo, todo el mundo es libre. Yo no voy a decir que una persona es más tonta o menos tonta por hacer o no lo que yo sugiero o por tomarse en serio lo que estoy comentando en este momento. Lo que sí quiero decir es, eres responsable tanto de lo que haces como de lo que dejas de hacer. Y si algo tengo yo súper claro es que a mí nadie me va a salvar. Nadie. Nadie te va a salvar. Perdón por la mala noticia, pero es así. Entonces, qué inteligente sería en este momento que tienes acceso a esta información hacer algo al respecto. Y que entendas y que comprendas que vas a ser responsable de lo que hagas como de lo que no hagas y que ambas cosas tienen consecuencias. Consecuencias o por acción o por omisión.
Es muy interesante, ¿verdad? Y ahora, la promesa de los libros. Si quieres entender cómo funcionan los ciclos económicos, cómo funciona la deuda y demás, me encanta muchísimo un libro de Jesús Huertas de Soto que se llama Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Súper bien explicado. Él es un economista de muchísimo renombre, donde literalmente comenta que el sistema en que estamos va a crear muchísima más desigualdad, viene creando muchísima desigualdad y va a hacerlo más porque está diseñado así. Entonces, para que te des un poco de apertura de la realidad, excelente libro. Y luego, también para comprender cómo funcionan ciclos económicos, todos los libros de Ray Dalio. Ray se escribe R-A-I, si no estoy mal, R-A-Y, D-A-L-I-O. Todos sus libros en realidad son súper potentes y es un inversionista que ha conseguido superar todos los ciclos económicos con una estrategia de inversión que además es, bueno, información muy interesante que te puede funcionar para tu propia estrategia en el futuro. Entonces, ese es el regalo de hoy. Esos libros que te van a hacer entrar en realidad, si quieres, obviamente. Y gracias, nos vemos la próxima semana.